¿Cómo están, jóvenes? Vamos a iniciar con este tercer tema, que es el razonamiento estadístico y probabilístico. La estadística es una rama de las matemáticas que utiliza conjunto de datos numéricos, generalmente grandes, para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, siendo la probabilidad la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles en un proceso aleatorio. El número de casos o los casos favorables son aquellas veces o el número de veces que se puede presentar un suceso que es el que esperamos. Y el número de casos posibles es el total de veces que se puede presentar un suceso, ya sea esperado, el esperado o no. Vamos a ver la interpretación de tablas de frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite o que se obtiene un valor para un determinado dato. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos esta columna que es la de frecuencia, que también se le llama frecuencia absoluta, donde nos dice que para cada talla de zapato tenemos un valor. Por ejemplo, para el número 25 tenemos una frecuencia de 138, para el 26 217, para el 27 577 y así vamos leyendo para cada talla. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, el número de veces que vendimos un zapato de cada talla. Esto ya es estadística, ya estamos recopilando información de lo que se vendió durante el año. Esto nos puede servir para hacer proyecciones a futuro, para calcular la probabilidad de venta de determinada talla, para poder fincar pedidos para el siguiente año. La frecuencia acumulada pues es la frecuencia absoluta de cada variable o de cada número de zapato en este caso, más la frecuencia que viene de atrás. En el caso del número 25, que es el primero, pues su frecuencia acumulada es igual a la absoluta, 138. Para el caso del 26 es su frecuencia absoluta más la que trae atrás, que es la del 25, nos da 355. Para del 27 es 577 más 355, nos da 932 y así nos vamos calculando cada una. Aquí vemos que el total de las frecuencias es 1000, aquí llegamos otra vez al mismo número 1000. Esta columna de frecuencia acumulada también nos sirve para decir, por ejemplo, del 25 al 27 vendí 932 pares de 1000. Es decir, que del 28 al 30 solo vendí 68. Este también nos da un parámetro de cuáles son las tallas que más se venden. Frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta y el total de las frecuencias. 138 entre 1000, punto 138, 217 entre 1000, punto 217 y así nos vamos. Aquí en este caso, por el número de datos recabados que tenemos en total son 1000. En este caso nada más, no siempre es así. Esta frecuencia relativa equivale a la probabilidad también. Más adelante la vamos a ver. Es nada más para saber interpretar estos datos. Y la frecuencia relativa acumulada se calcula igual que la frecuencia acumulada, pero ahora con la columna de frecuencia relativa. Estas tablas también se pueden representar de forma gráfica y una de las más comunes es esta que tenemos aquí, que el término más usado para llamar esta gráfica es histograma. También se le llama gráfica de barras o gráfica de estadística. ¿Cómo se construye esta gráfica? Bueno, ponemos en el eje de las X el
la variable que estamos midiendo, los sucesos que se presentaron, y podemos en el eje de las Y el número de veces que se tuvo un valor. En este caso, para la talla 25 de zapato tuvimos 138, para la 26 217, y así vamos graficando la barra, ¿no? En una gráfica, ya lo dice la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. Es más fácil leer la información. Aquí por simple inspección estamos viendo que pues el zapato que más se vende es el 27 y es el que más debemos de pedir, y que del 25 al 27 es lo que más debemos de pedir, y a lo mejor decimos, ¿sabes qué? De 28 a 30 ni pedimos, porque es más la talacha de estar pidiendo esos zapatos para lo que se vende. Mejor pedimos más del 27, que es lo que más se pide. En fin, otra forma de representarlo es por medio de la gráfica circular, que también se le llama gráfica de pastel, ya se imaginarán por qué. Aquí también estamos graficando cada talla con el número de unidades vendidas durante el año. Nos da la misma información que la tabla y nos da la misma información que la gráfica, que el histograma, pero es otra forma de presentarla. Medidas descriptivas. La media o media aritmética es el promedio de las observaciones o datos obtenidos, es decir, el cociente de la suma de los valores de todos los datos y el número de ellos. Se representa por esta fórmula. La x testada es la media, que viene siendo igual a la sumatoria de todos los valores obtenidos entre el número de datos que se midieron. Para el caso de la tabla que traemos, sería x1 talla 25, x2 talla 26, hasta llegar a la talla 30, y son 6 tallas en total, que vendría siendo el valor de n. Aquí la vamos a calcular. La x testada es la suma de todas las frecuencias entre el número entre la cantidad de tallas, que es 6. Entonces esto nos está diciendo que en promedio se vendieron 166 pares por cada talla. En promedio. Esta información puede ser útil, a veces no, para el caso que se esté estudiando, ¿no? Problemas de mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el medio de los valores de las observaciones, una vez que estos han sido ordenados de menor a mayor valor. Es decir, ordenamos cuál tiene menos frecuencia, el 6, luego sigue el 17, luego sigue el 45, luego sigue el 138, luego el 217 y luego el 577. Y la mediana va a ser el valor que se encuentra en medio. En este caso, como la serie de números es par, tenemos que sacar el promedio de los dos números centrales y ese será nuestra mediana. Es decir, sumamos 45 y 138, lo dividimos entre 2 y tenemos que la mediana es 91.5. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Esto ustedes lo escuchan a frecuencia o repetidamente en su vida diaria, cuando alguien dice, es que ese zapato está de moda, o ese tenis está de moda, ese celular está de moda. Bueno, se refiere a que es lo que más compra la gente, o lo que más se está vendiendo, lo que más se ve. A eso se refiere la moda. En este caso, de la tabla que traemos del ejemplo, vemos que el que más se vende es el número 27, que se vendió en 577 unidades. Entonces, esa es la moda, ¿no? La talla 27 es la moda. Vamos a ver este ejemplo que nos dice calcular la media, mediana y moda de la siguiente serie de números. Aquí tenemos 9 números que los sumamos y los dividimos entre 9 y obtenemos la media o media aritmética, que es de 25. Después los ordenamos de menor a mayor y sacamos la mediana, que en este caso, como la serie de números es impar, pues la mediana va a ser el número que se encuentra en el centro, que es igual a 22. Y la moda, aquí vemos que se repite 2 veces el 18 y se repite 2 veces el 40. Entonces estamos hablando que este número de series, o esta serie de números, perdón, es bimodal. Si solo hubiera repetido, o si hubiera repetido más veces solo un número, ese sería la moda. Si se repitiera otro número
por ejemplo el 24 otra vez, entonces estaríamos hablando que la serie de números sería multimodal. También puede no tener moda, en el caso de que toda la serie tenga el mismo valor. Entonces la moda es 18 y 40. El conteo, en probabilidad, el conteo es la determinación del número total de resultados que se pueden obtener, es decir, el número de casos posibles. Para esto se utilizan técnicas a las que se les llama de conteo. Entre otras están las del principio de multiplicación, regla factorial y permutaciones. En este caso nada más vamos a ver la más sencilla, que es la del principio de multiplicación. Nos dice aquí que en un restaurante se ofrecen 6 platos principales, 4 bebidas y 3 postres. ¿De cuántas formas se puede ordenar una comida? Bueno, multiplicando los 6 platos por 4 bebidas por 3 postres y nos da 72 formas de ordenar una comida. Si no aplicáramos estas técnicas de conteo, agarraríamos plato 1, bebida 1, postre 1, plato 1, bebida 1, postre 2, plato 1, bebida 1, postre 3 y así completaríamos las 72 formas. Entonces las técnicas de conteo nos ayudan a ahorrar mucho tiempo y trabajo. Una persona tiene 3 pantalones, 6 camisas, 4 sacos y 5 corbatas. ¿De cuántas formas puede vestirse? Aplicamos el principio de multiplicación y con esas que son 14, 5, 6, 4, 10, 18 prendas, puede hacer 360 combinaciones para vestirse. La probabilidad, que se representa con la letra P, se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles en un experimento. La forma correcta de representar la probabilidad de que un suceso ocurra es en forma decimal. Aunque se acostumbra multiplicar la probabilidad por 100 y mencionarla como porcentaje de probabilidad, matemáticamente no es correcto hacerlo. En matemáticas siempre se representa como un número decimal. Por ejemplo, cuando dan el pronóstico del clima, nos dicen la probabilidad de lluvia es del 72%, ¿no? Se expresa así o lo expresan así de manera de que sea más entendible. Si nos dicen la probabilidad es de 0.72 de que llueva, mucha gente podrá no entenderlo, ¿no? Entonces es un convencionalismo de expresar la probabilidad en porcentaje, aunque matemáticamente no es correcto. Entonces la probabilidad se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Ya dijimos que son los casos favorables y que son los casos posibles. A esta fórmula se le llama fórmula de Laplace. Vamos a usar el clásico ejemplo del dado. Un dado tiene 6 caras, las cuales tienen un único valor que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces el número de casos posibles al lanzar un dado son 6, que representan las caras del dado. O sea, no hay más casos posibles, nada más puede caer de 6 formas. A este número de casos posibles se le llama espacio muestral. Un suceso es cualquier resultado posible. Por ejemplo, que caiga un número par 2, 4, 6, entonces el número de casos favorables de que caiga un número par son 3, porque 3 caras del dado tienen número par. Otro suceso puede ser que caiga un número menor de 3, por ejemplo 1 y 2. Entonces el número de casos favorables de que caiga un número menor de 3 serían 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par? Pues ya vimos que son 3 casos favorables entre 6 casos posibles y la probabilidad de que sea par es 0.5. 0.50, no 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número mayor que 4? ¿Cuántas caras tienen un valor mayor que 4? Pues el 5 y el 6. Entonces los casos favorables de que caiga un número mayor de 4 son 2
y la probabilidad de que caiga un número mayor de 4 son 2 sobre 6, que es igual a 0.3333, esa es la probabilidad. Ahora vamos a verlo un poquito más complicado. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un par de dados caigan dos números cuya suma sea igual a 4 y su producto sea igual a 6? ¿Qué números nos suman 4? Bueno, que caiga un 1 y un 3, que caiga un 3 y que caiga un 1 y que caiga un 2 y que caiga un 2. Entonces tenemos tres casos favorables y su producto sea igual a 6. ¿Qué números multiplicados nos dan 6? 2 por 3, 3 por 2, 1 por 6 y 6 por 1. Entonces tenemos cuatro casos favorables. Aquí los estamos ya indicando. Para el caso de que sumen 4 son 3 y para el caso de que su producto sea igual a 6 son 4 casos favorables. Para determinar el número de casos posibles, o sea el espacio muestral, vamos a utilizar el principio de multiplicación que vimos anteriormente. Así que el número de combinaciones posible al lanzar dos dados será de 6 por 6. 6 caras de un lado por las 6 caras del otro es igual a 36. Entonces la probabilidad de que la suma de los dos dados de 4 son 3 casos favorables entre 36 posibles es igual a un doceavo, es igual a 0.0833. La probabilidad de que caigan dos números que multiplicados den 6 es de 4 casos favorables entre 36 casos posibles es igual a un noveno, es igual a 0.1111. Hasta aquí termina el tema de razonamiento probabilístico y estadístico. Es un tema verdaderamente corto. En el siguiente y último video del pensamiento matemático vamos a ver el razonamiento geométrico.